Hermanos, miren, hoy vamos a ver dos capítulos. Vamos a ver primero de Samuel 21 y un pedacito del 22. Vamos a leer el verso 10 de primero de Samuel capítulo 21. Primero de Samuel capítulo 21. Vamos a leer el verso 10. Después, como he acostumbrado a hacer, vamos a ir viendo por puntos y vamos a ir leyendo los versos. Amén, ¿lo tienen? Bien, hermanos, esto es la palabra del Señor y dice así: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis, voy a leer el 11, le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Después de la emotiva despedida entre David y Jonatán, ambos se van. Jonatán se va para su casa en Gabá, y David, mis hermanos, se va al exilio, huyendo desesperadamente porque Saúl lo quiere matar. David, además, mis hermanos, se va cada vez más alejando de donde se supone que él debería estar. ¿Dónde? En la corte del rey. No fue David el ungido, no es David el ungido de Dios, el elegido conforme al corazón del Señor, conforme al corazón de Dios, el mejor que nosotros leímos, que era el que iba a sustituir a Saúl. Pero ahora lo vemos alejándose, o lo vamos a ver alejándose. Pero así como vemos a David, mis hermanos, alejándose físicamente, también lo vamos a ver alejándose, mis hermanos, espiritualmente, de la confianza que un día puso en el Señor. De esos cantos que hacían y decían: Saúl hirió a miles, pero David a 10,000, cuando cantaban y alababan a aquel muchacho que había vencido a aquel hombre. Vamos a ver, mis hermanos, a un David desesperado, a un David atemorizado, vagabundo, exiliado, huyendo y buscando un refugio. Está buscando ayuda. Anteriormente nosotros lo vimos huyendo donde Samuel, pero Samuel no lo podía, mis hermanos, proteger ahí permanentemente. Así que, ¿qué hizo David? Se fue a buscar un refugio, una ayuda allá donde su amigo Jonatán. Pero ahora, ¿qué está haciendo David? De nuevo está en necesidad, está solo, está hambriento, está desarmado, es vulnerable y está buscando desesperadamente dónde refugiarse de este enemigo que tiene ahí pisándole los talones. Eso es lo que nosotros tenemos en el capítulo 21 y parte del capítulo 22, que son solamente 5 versos. David, de nuevo les repito, está en una situación desesperada. Lo quieren matar. Y lo quiere matar el rey, el hombre con más fuerza, el hombre más poderoso. Y lo va a seguir, lo está siguiendo. ¿Para qué? Para matarlo. Está en una situación tan desesperante que esta situación, mis hermanos, lo lleva a la incredulidad a David, a desconfiar. Y comienza a buscar refugio en lugares equivocados. Y además, mis hermanos, no acude al Señor, acude a la mentira. Como ya habíamos visto, cuando le dijo a Jonatán, ahí comenzó David a crear cosas, no confiando en el Señor, desesperado, angustiado. Para los que han oído de la fortaleza, o han leído, oído, o alguien les ha contado acerca de la fortaleza llamada Masada, ser un refugio. Era una fortaleza construida por Herodes, allá en el desierto de Judea, la había construido sobre una meseta. Mis hermanos, miren, fue construida para ser una fortaleza inexpugnable, totalmente infranqueable. Ahí no podía entrar absolutamente nadie. O sea, mis hermanos, esto era un símbolo de una seguridad, daba seguridad en cualquier adversidad. Pero para el 73, 74 después de Cristo, después de la caída de Jerusalén, unos judíos conocidos como los sicari, eran unos rebeldes, buscaron refugio de los romanos, ¿verdad? Comenzaron a correr, buscar refugio de los romanos. Estoy haciendo un resumen. Y como su gran y última esperanza, ahí viene que les tocó, acudieron a Masada. Acudieron a esta fortaleza allá en Masada. Pero para no hacerles el cuento muy largo, Masada cayó. Cayó ante el ingenio del imperio romano, el imperio más poderoso que había. Pero yo me atrevo a decir que Masada cayó, mis hermanos, o quienes se metieron a refugiarse allí en Masada, cayeron antes de que los romanos hicieran aquella brecha. No cayeron ante los romanos,
sino que mis hermanos cayeron ante la grandísima desesperación y desconfianza que los embargaba. Pues cuando los romanos abrieron, porque los romanos hicieron como una rampa para poder subirse a Masada, pueden buscar después cómo era Masada, ahí pueden ver una rampa. Cuando subieron con esa rampa, rompieron la pared ahí con los arietes y pudieron hacer un hueco y entrar. ¿Saben qué encontraron? Flavio Josefo dice que 960 personas, incluidos niños, muertos, prefirieron quitarse la vida ante tan abrumante situación donde día a día el imperio más poderoso del mundo los tenía asediados y amenazaba ¿con qué? Con eliminarlos. Y murieron, ahí los encontraron muertos. David está en una crisis similar, es como para que entendamos al David que está huyendo. A veces yo siento como que David está huyendo, pero ponerse en las chanclas o en las sandalias de David, mis hermanos, debe ser terrible, angustiante. David, mis hermanos, está en una crisis similar, tremenda, donde su castillo fuerte, su torre fuerte, se encuentra, y nosotros lo sabemos, que se encuentra en Jehová. No en Nob, donde va a ir, no en Gad, no en Adulam, no en Mizpa, no está ahí. Se encuentra en que él ponga de nuevo la fe en el Señor que le libró de aquel gigante. Ahora, mi pregunta aquí, ¿qué haría usted, mi hermano, si usted estuviera en una situación desesperada? Creo que como creyentes hemos estado en situaciones así, en unas situaciones angustiantes, de esas que acongojan, de que le aprietan el pecho a uno, que uno solamente quiere llorar, de esas que, como decimos nosotros, quiere uno salir corriendo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si estuviéramos en una crisis tan terrible como esa? La pregunta es, ¿tiene usted un refugio? ¿Tiene usted una fortaleza a donde correr, donde usted se sienta protegido, seguro? ¿La tiene? Comencemos rápidamente entonces con los primeros versos, mis hermanos, de este capítulo 21. Primer punto, buscando refugio en Nob. Versos del 1 al 9 del capítulo 21 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguno como ella, dámela. En la situación en la que se encuentra David, el hombre conforme al corazón de Dios, va a la casa de Dios, ahí donde está el tabernáculo, donde sirve un sacerdote llamado Ahimelech, hijo de Ahitob, de la línea, adivinen de quién, del corrupto Finés, aquel que era el hijo de Elí, que nosotros leímos capítulo 2 de primero de Samuel, y también en el capítulo 14, 3 específicamente, habla de esa línea. Quiere decir, mis hermanos, que los descendientes de Elí, ¿verdad?, de este sacerdote Elí, quienes eran de hecho una descendencia o un linaje que estaba destinado a la desaparición por aquella corrupción de sus sacerdotes, seguían por el momento con las responsabilidades sacerdotales ahora en Nob, una ciudad que estaba, mis hermanos, en medio de Jerusalén y Gabá de Saúl, donde se había puesto pues el tabernáculo, porque ya recuerden que Silo lo habían destruido. ¿Okay? El sacerdote tembloroso, porque esa es la palabra que se usa ahí, tembloroso, se acerca a David, se sorprende de ver a David
¿verdad?, que viene solo. Ahimelech, al ver a David que viene, sale a su encuentro, y así como cuando aquellos, ¿verdad?, aquellos belemitas se acercaron a Samuel con miedo, también este hombre viene tembloroso y con miedo al ver que David viene solo. Ahimelech se huele que algo malo pasa. Ahora, mi pregunta es, o yo lo que me preguntaba es, ¿sabrá del conflicto de Saúl con David? Y por eso, ¿verdad?, teme la llegada de David o no, ¿verdad? Porque eso puede, mis hermanos, de alguna manera llevarlos a ellos a perjudicarlos, que de hecho a la postre los perjudicará por las mentiras y las desconfianzas de Saúl. Primero de Samuel 22, del 14 al 15, donde Saúl se está haciendo víctima diciendo, ay, Ahimelech, ustedes ayudaron a David, es que no ven que David me anda acechando mi vida. Ahimelech dice, no, yo no sabía. Podemos decir que este hombre no sabía, porque él dice, no, señor, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía si usted perseguía o no a David, y menos de que David quiera su vida. Si ese muchacho es el gran soldado que usted tiene, que todo el mundo lo ama en Israel. Ahora, ¿será que Ahimelech pensó y dijo, vendrán enemigos persiguiendo a David que viene solo y vienen destruyendo todo a su paso? Mis hermanos, miren, como sea, salió tembloroso, algo pasaba y algo está pasando. Y David le contesta que viene con un asunto que el rey le encomendó, top secret, como dicen en inglés, secreto. Claramente, mis hermanos, todos sabemos aquí que David está mintiendo. Más adelante nosotros vamos a ver que vino a consultar al Señor, porque también la Biblia nos lo dice, vino a consultar al Señor y que Saúl nunca le pidió absolutamente nada. El único asunto de Saúl con David es que Saúl quiere matarlo. Y por eso es él que está haciendo, está huyendo. Esa es la verdad. Estoy aquí es porque estoy huyendo de Saúl. Eso era lo que tenía que decirle a Ahimelech. Ahimelech, al no ver los soldados, ¿verdad?, también sospecha. Y David le dice que los soldados están por allá esperando. Ahora, uno se pregunta, ¿qué vino David a no? Bueno, estoy yendo y sí, vino a consultar al Señor. Vino a consultar al Señor, además tiene hambre y necesita armas para defenderse. Primero de Samuel 22:10 dice así. Dice Primera de Samuel 22:10. Este es Doeg que le domita cuando está contándole a Saúl y le dice, el cual, porque él dice que él vio a David llegar donde Ahimelech y le dice, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Acusando a Ahimelech, Doeg que le domita, y vemos que vino a consultar al Señor. Tenía hambre y le dieron provisiones y también le dieron la espada de Goliat para defenderse. Ahora, mis hermanos, David le pide a Ahimelech 5 panes específicamente, probablemente para que no sospeche. Dame un pan a mí, o para tener para varios días. Podemos pensar, mis hermanos, un momento en el tiempo que David tenía de andar corriendo, de andar huyendo, de andarse escondiendo. Probablemente este muchacho está cansado, probablemente este hombre está hambriento, débil, ¿verdad? Y llega donde Ahimelech con hambre. Ahimelech le dice, no hay pan común aquí, David. ¿Qué es pan común, mis hermanos? Pan que comemos nosotros, el pan normal. Solo el pan sagrado tenía este hombre ahí. O sea, el pan de la proposición o el pan de la presencia que nosotros leemos en Éxodo 25:30. Adivinen, este pan sagrado solamente los sacerdotes lo podían comer. Dice Levítico 24 del 8 al 9. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. No era un pan normal, mis hermanos. Esto era un pan que había sido puesto delante del Señor, el pan de la presencia, que representaba o simbolizaba ese mantenimiento, esa provisión de Dios, donde ellos también se sentaban a comer. No voy a ahondar mucho en eso, se sentaban a comer ese pan como una señal, mis hermanos, de amistad, de unión, de comunión con el Señor. El sacerdote, ante la necesidad y la misión secreta de David, está dispuesto a darles el pan con una condición. Verso 4. El sacerdote le respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, o sea, pan que ha sido consagrado para el Señor. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Es decir, si están ritual o ceremonialmente limpios, tus hombres, David, pueden comer de ese pan que ha sido dedicado a Dios. Ante la necesidad de David o del grupo, este hombre pasa por alto esas leyes de comerlo en lugar santo y que solamente los sacerdotes podían comerlo. Eso era un requisito, mis hermanos, común, estar limpio, ¿verdad? Entonces,
Al estar con la esposa, tener relaciones, iban a salir fluidos corporales. ¿Qué hacía? Esto dejaba a estos hombres ritualmente impuros. ¿Ok? Levítico 15:18 dice, y cuando un hombre yaciere, o sea, estuviere con su esposa, con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. ¿Ok? En Éxodo, para que miren el nivel de pan consagrado al Señor, que no es cualquier cosa tomarlo así por así, en Éxodo 19:15, cuando el Señor se va a presentar al pueblo, ¿verdad? Él va a bajar, va a descender, Dios mismo iba a descender al Sinaí, el monte Sinaí. ¿Qué le pide al pueblo? Santifíquense, lávense, no toquen mujer. O sea, cuídense, tienen al santo de santos entre ustedes. Por lo menos vengan limpios ante mi presencia. David le dice al sacerdote que todo eso está bien con ellos. No han tenido relaciones, que sus hombres están consagrados completamente. Cuando dice vasos, se refiere a sus cuerpos, a las cosas, a las ropas, sus armas, lo que llevaban ellos. Recuerden que Levítico 15 también, mis hermanos, estos fluidos contaminaban todo. Y si alguien tocaba algo que hubiera tocado a alguien que estaba inmundo, automáticamente también se contaminaba. Entonces, David le dice, no, mire, yo no permito que mis hombres duerman o que se contaminen con mujeres antes de salir a una guerra. ¿Ok? Incluso si andamos en viajes normales, yo les pido que se mantengan limpios y aceptables delante del Señor. ¿Cuánto más hoy, Ahimelech? Que la misión secreta de parte del rey y es urgente. Andamos limpios, andamos puros. Ante esa respuesta convencen a Ahimelech. Satisfecho Ahimelech les da el pan. Este pan se quitaba el sábado, como leímos ahí, el día de reposo. Y se ponían otros 12 nuevos panes fresquitos. Hay un montón de preguntas. ¿Y qué hacía comer? Pero mire, como en el día de reposo estaban cocinando pan para ponerlo. Mire, no vamos a meternos en eso ahorita, pero esto es lo que se hacía. Se ponían esos 12 pancitos fresquitos ahí y el pan que le dan a David es el que ya se quitó, pero sigue siendo sagrado porque le pertenecía al Señor y lo comían los sacerdotes. ¿Ok? Pero, mis hermanos, este sacerdote al dárselo a David queda justificado y no queda justificado, mis hermanos, digamos que porque sí, queda justificado por el mismo Jesús, el dueño del día de reposo. Porque al darle el pan al hambriento David, Ahimelech usa misericordia, ¿ok? Ve que está en necesidad, que es para sustentar su vida y él le da el pan. Aunque Ahimelech quebrantó la ley, ¿verdad? Porque lo hizo, ve la necesidad de David y pasa por alto las leyes levitas que habían al respecto. Lo que nos hace a nosotros de un entender porque este pasaje lo menciona Jesús, cuando aquellos de sus discípulos agarraron espigas y comenzaron a frotarla con sus manos para comer, y era en sábado. Hay una necesidad. El Señor justifica a Ahimelech y justifica también a sus a sus discípulos. Había una necesidad real que había que satisfacerse. Entonces, la necesidad humana era, en este caso, más importante que observar una ley o que observar un rito, observar una tradición. Había que darle el pan al necesitado. David, además nosotros vemos aquí a Dios proveyendo para David. Después de que David recibe el pan, pasa algo, mis hermanos, y mire, como que la cámara se mueve. Pum, esta que estamos viendo esas cámaras, como que la cámara se mueve a alguien en específico, a Doeg el edomita. Después de que él recibe ese pan, mis hermanos, aquí aparece este hombre. Yo no sé, mis hermanos, sí o no, que cuando nosotros hemos pasado por esta parte, cuando uno ve a Doeg ahí, yo me imagino a Doeg así, ahí con el pie así, recostado y viendo donde David llegó. Y uno lo que piensa era, sí, David, ya te van a acusar. Ya te va a acusar este Doeg, que es un jefe de los pastores de Saúl. Había venido también a Nob y no sabemos por qué está aquí. De hecho, ¿por qué está este hombre aquí? Dice Kil y Dilich. Sea para realizar la limpieza por algún pecado o como prosélito que debía ser admitido en la comunidad religiosa de Israel. Pero no sabemos. Se desconoce plenamente por qué está detenido en el santuario. Ya vamos a ver que realmente está detenido ahí, mis hermanos. Pero lo que vemos es para andar poniendo quejas. Es un acusetas. Que no solo diría que vio a David, sino que también, mis hermanos, este hombre juega un papel muy importante y es bueno haber visto a quién pertenecían, de qué linaje eran ese sacerdote Ahimelech
y este hombre Doeg está ahí por cualquier cosa, no está ahí por cualquier cosa, está ahí porque este es el que va a servir en el propósito del Señor para que se acuse a Ahimelech y esta línea de sacerdotes sea eliminada. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho, yo los voy a destruir a ustedes por su corrupción. Eso lo vamos a ver después, mis hermanos. Después de esto, David pide un arma. ¿Cómo es posible que David, en medio de una misión secreta que lo mandó el rey, ande solo y ande sin armas? ¿Cómo es posible que hay otro chance para que este hombre Ahimelech tenga sospechas? Claramente nosotros sabemos por qué David no anda con armas, ¿verdad? Desde que Mical lo bajó, ¿verdad? Para que huyera por la ventana, David, mis hermanos, no pudo tomar absolutamente nada de armas. Desde ahí David anda sin nada. Incluso no vemos ni que Jonatán le diera nada para que se defendiera. Se despidieron y por la premura David huyó. Para que Ahimelech no sospeche. Adivine qué sigue haciendo David. Un hombre que desconfía del Señor. Un hombre que ya, mis hermanos, es incrédulo, por decirlo de una manera, ha desconfiado del Señor. Va a optar por acudir a mentir. Va a optar por acudir al pecado. Y aquí vamos viendo otra vez a David. Sigue mintiendo. Y dice que la misión era tan urgente que el rey le pidió en esta misión tan urgente que no le dio chance de tomar armas. Dice William Blakey. Es doloroso hasta el último grado ver a alguien cuya fe se había elevado a una altura inmensa durante el encuentro con Goliat, verlo ahora bajando de esa noble elevación para encontrarlo recurriendo a las mentiras y los artificios de un impostor para protegerse. Es doloroso ver a David, mis hermanos, acudiendo a la mentira, cuando él podía acudir al Señor. ¿Pero por qué está escrito esto acá? Porque nosotros somos como David. Nosotros somos como David, mis hermanos. Sí, somos creyentes que hemos sido salvos por la gracia del Señor, pero nosotros somos también propensos a que cuando comenzamos a desconfiar del Señor, se nos mete la incredulidad. Ya vamos a ver qué es eso, porque el creyente también tiene ese pecado de incredulidad. Comienza a ir pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, que después va a desembocar en consecuencias terribles. Al igual que David, nosotros no estamos exentos de esto. El sacerdote le recuerda a David que está la espada de Goliat ahí, que está ahí esa espada, y le hace así, el que usted mató en el valle de Ela. ¿Qué recuerdo le podían venir a David, mis hermanos? Yo me ponía a pensar, bueno, cuando David mató a este hombre, era un muchacho. Ahora vamos a ver que hasta barba tenía, ha pasado bastante tiempo, ya era un hombre. ¿Qué le podía pasar a la mente de David? Por ejemplo, el 1 Samuel 17:45 dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero en el momento de la desesperación, sí o no que nosotros somos iguales, que olvidamos las promesas del Señor, que olvidamos lo que hemos aprendido y memorizado de la Biblia. Al igual que David podía recordar esas cosas, pero la premura, el miedo, mis hermanos, lo estaba invadiendo. Ahí estaba, mis hermanos, el arma. Ese recuerdo de que le podía venir a la mente a David, recuerda cómo yo le di el poder para vencer a ese hombre sin necesidad de armas, solo poniendo la fe en mí y salvar a ese pueblo sumergido en crisis y desesperación. ¿No podía, mis hermanos, ser fortalecida la fe de David al ver esa arma? La misma con la que le cortó la cabeza al gigante. ¿No podemos nosotros ser fortalecidos en nuestra fe cuando tomamos la palabra del Señor que nos habla de que Cristo es victorioso para siempre y fortalecer nuestra fe constantemente? La Biblia habla de que Cristo es vencedor. Y eso es lo que habla la Escritura. Tiene desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros venimos viendo una teología bíblica donde Él es el que destruye a los enemigos. ¿No hemos venido viendo esto, mis hermanos? Esas son promesas, esas son verdades reales y verdaderas que son de la Biblia para los creyentes, que cuando nosotros leemos la palabra debería recordarnos si estamos en una situación difícil o no, decir, wow, mi Cristo es vencedor, es suficiente. La Biblia nos recuerda que nuestro Cristo es vencedor y es mío y yo soy de Él. Pero muchas veces olvidamos todo ese tipo de cosas, incluso cuando leemos la Escritura. David, mis hermanos, solo había necesitado confiar en Jehová de los ejércitos y ¡pum! Jehová hizo todo usando a esa vasija como David. Ahora David necesita un arma cuando no necesitó ninguna para salvar a Israel. Sí, aquí vemos a David en un descenso de su fe, en un descenso de su confianza en el Señor, hasta el punto que miren lo que hace, porque está bien que haya ido a No, pero miren ahora lo que hace David, mis hermanos.
versos del 10 al 15, busca refugio en Gad. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por la barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David, mis hermanos, buscó refugio en territorio enemigo. Es como que una vaca busque irse al matadero. Yo pensaba cuando estaba así, es como que un chancho busque a Davidcito. Para los que conocen lo que trabajaba Davidcito, ¿verdad? Davidcito trabajaba matando chanchos. Es loco, es tonto. Se volvió loco David. Ahora, mis hermanos, tenemos a un incrédulo David que huye de Saúl y busca refugio en el lugar menos esperado, donde los impíos. En Gad, donde reinaba Aquis, donde, adivinen quién, Gad es la ciudad, mis hermanos, del enemigo de Israel, donde nació o donde era Goliat. Ahora la ciudad también le podía servir a él, Gad, Goliat, el que yo vencí, el que el Señor me ayudó para vencer. Pero la desesperación, la desconfianza, la incredulidad, mis hermanos, lo llevó hasta ahí, como nos puede llevar a nosotros como creyentes a buscar ayuda en los lugares o personas o cosas menos esperadas e incorrectas. Y tomar, mis hermanos, decisiones mal y sufrir después las consecuencias. David llega a Aquis. Yo me puedo pensar, ¿por qué no le preguntó a Ahimelech o le pidió consejo a Ahimelech? Era un hombre de Dios después de todo. Ahimelech, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pero el hombre huyó a Gad. Los siervos al ver ahí a donde Aquis, y los siervos al verlo, con toda la fama que David había ganado, de un guerrero fuerte, de un general poderoso, y yo me podría pensar aquí, David se atrevió a ir a Gad con la espada de Goliat ahí con él. Tenía la espada de ese paladín que él mismo derrotó. Pero parece, mis hermanos, por lo que leemos en la Biblia, que sí lo reconocen y alertan al rey. Verso 11. Y los siervos le dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Mire, hasta los filisteos parece, mis hermanos, que entendían que David iba a ser rey, o por lo menos, mis hermanos, tal vez ellos lo veían como un caudillo poderoso. De por sí David venía derrotando y derrotando a cada rato a los filisteos. Además, también la manera de salir y entrar de David podía hacerlos ver. Este hombre sale y entra como si fuera el rey. Sus victorias sobre los filisteos hablaban por sí mismas. Hablan claro, mis hermanos, de que David puede ser una amenaza para Gad, ¿verdad? Es poderoso Aquis, suave con este hombre, probablemente ahora con la barba, David, pero lo reconocieron. Aquis, cuidado, este hombre es peligroso. Este hombre derrotó a nuestro paladín. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Este hombre bravo, Señor. Al oír esto, David tuvo miedo de Aquis. Probablemente tienen a David agarrado estos hombres. Lo van a matar, lo llevan ante él, me van a matar, y automáticamente David piensa en hacer algo. ¿Y a qué acude David, mis hermanos, para poder escapar de esto? De nuevo acude a mentir. Se finge estar loco, se finge ser un demente, rasguñaba las paredes. Y hasta, mis hermanos, dejaba caer saliva por su barba. Eso era humillante en aquellos tiempos. Hacerse cosas en la barba era humillante. Vean el descenso de David, mis hermanos, digno de vergüenza. Que un hombre hiciera eso con su barba, y más David, un general grande, fuerte, un general reconocido de Israel. Pero, mis hermanos, imagínense, por ejemplo, en ese momento David, o sea, de nuevo, metámonos ahí en los pies, en las sandalias de David y pensemos, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Cómo hubiera usted reaccionado? Me van a matar ahí, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? La incredulidad, la desconfianza, mis hermanos, el alejarnos de Dios hace cristianos miedosos, hace cristianos débiles,
hace cristianos apáticos, hace cristianos, mis hermanos, quejumbrosos y un montón de cosas más, hace cristianos ensimismados, o sea, que ponen solo la mirada en ellos mismos, pero no la ponen en el Señor. Y en situaciones difíciles, ¿sabe qué es lo que hacen? Se deprimen y comienzan a culpar a los demás de su tragedia o su desgracia o de su situación. O por el otro lado, se van al otro extremo. En su soberbia, van ahí en su arsenal del orgullo, porque rechazan ayuda, rechazan consejo, porque nosotros no creemos, mis hermanos, somos tan gatos que creemos que podemos salir nosotros solos de esa situación. Entonces ahí en el arsenal del orgullo voy a utilizar la mentira para salirme de esta situación difícil. Voy a manipular, voy a enojarme. Pero igual que David, mis hermanos, estamos desconfiando del Señor si somos así. La incredulidad, la desconfianza en el Señor hace que nos alejemos de Dios y por lo tanto, ¿sabe qué hace de nosotros? Cristianos miedosos, débiles. Que cuando vienen situaciones difíciles ni siquiera saben defender la fe con su palabra. Cuando vienen situaciones difíciles en sus vidas, ahí lo ve usted cayendo y culpan al pastor porque el pastor nunca estuvo ahí. No, es que es usted el que tiene que pararse fuerte, como un cristiano fuerte, leyendo su palabra, orando al Señor. Un cristiano que no ora, mis hermanos, porque no creen que Dios oye la oración. Ofende al Señor y le dice: usted es un mentiroso, ¿para qué yo le voy a orar? ¿Acaso usted no me ha respondido un montón de veces, Señor? No le voy a orar más. Y eso atenta a la veracidad de nuestro Dios único, vivo y verdadero. Así somos nosotros. Un cristiano que no lee la Biblia porque no cree en sus promesas. Le vale, por decirlo de una manera, que Cristo haya vencido, como le preguntó aquel académico, aquel señor, y usted está leyendo Apocalipsis, ¿qué? ¿Lo entiende? Ahí, arrogante, sí lo entiendo, mi Cristo es vencedor. El que no lee la Biblia es porque no ve que aquí hay belleza pura, gemas preciosas para ayudarnos a crecer, a hacernos fuertes cada día, no solamente agarrar conocimiento para responder. Un cristiano que, mis hermanos, que no santifica su día santo, es porque no cree en esa victoria allá en el tercer día que nuestro Señor bendito resucitó. Y si Él resucitó, usted, creyente, también resucitó con Él. Si usted rechaza eso, usted no ha resucitado con Él, no se engañe. Eso es incredulidad, mis hermanos. Eso es hacer a Dios, la incredulidad, la desconfianza, es hacer a un Dios mentiroso. Y la incredulidad lo va a llevar a usted a ser un cristiano débil. Y hay muchos. Y por ende lo puede llevar a caer en pecado tras pecado tras pecado. Y a estar más lejos del Señor y comenzar a culpar a todo el mundo. Como vamos a ver a Saúl, culpando a David. Es David el que acecha mi vida, yo no. Y comienzan a hacerse víctimas. Si usted ve, mis hermanos, los incrédulos, lastimosamente, como dicen, andan perseguidos por sus demonios internos. Y para huir de ellos, ¿saben qué hacen, mis hermanos? Se quitan la vida. Así de sencillo, porque no tienen dónde. Jehová de los ejércitos está con nosotros. David, ¿qué estás haciendo? No, pregúntese, ¿qué hago yo cuando yo también acudo a otras cosas y no a mi Señor? ¿Qué era lo que hacía, mis hermanos, que aquellos creyentes de la antigüedad fueran tan bravos espiritualmente, tan fornidos espiritualmente, tan fuertes ante fieras, ante nazis, ante torturas, ante toros, ante la hoguera? ¿Qué era lo que hacía que estos hombres fueran tan firmes? Su confianza plena en el Señor. David acude a la locura y funciona por la gracia del Señor. De hecho, dice que en aquellos tiempos, mis hermanos, leía que se consideraba un mal presagio hacerle daño a las personas afectadas mentalmente. Probablemente David conocía esto. Aquis llega a pensar que David está realmente loco, ¿verdad? David es un as del engaño. Engañó al sacerdote, ahora se baila Aquis, engaña a Aquis. Pero Aquis pide más bien que lo saquen de su presencia. Tiene muchos locos, de una manera burlesca de decir: no, tengo muchos locos ya aquí en la tierra, ¿para qué me traen más este? No me quiero quedar con David. O sea, mis hermanos, para David este refugio tampoco sirve para que David ponga su mirada y corra al refugio verdadero que es Cristo, que es Jehová de los ejércitos. Quizá David pudo haber pensado que ir donde los enemigos, aquí paso desapercibido de Saúl, pero aquí tampoco es el refugio, David. Hay que seguir buscando. Sí, mis hermanos, de nuevo este David es el hombre conforme al corazón de Dios, acudiendo en medio de las difíciles circunstancias en las que se encuentra a sus propios métodos y no confiando en el Señor. Ahora, ¿estaba caminando David en el espíritu o en la carne cuando fingió esa locura?
Algunos comentadores creen que David estaba en la carne y confiando en sí mismo. Leamos rápidamente el Salmo, mis hermanos, 56, porque creo que ya me estoy alargando mucho. Salmo 56, por favor. Dice así: ten misericordia de mí. Dice aquí, por ejemplo, el músico principal sobre la paloma silenciosa en el paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Y dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ¿por qué me devoraría el hombre? Porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Esto sucedió, mis hermanos, antes de que David escapara. Y tiene sentido que Jehová guiara a David a tomar una ruta de escape, que lo humillara así, fingiéndose loco, tirando saliva por su barba. Cuando David intentó protegerse con mentiras e intentó encontrar refugio ahí entre los impíos. Mis hermanos, realmente David estaba actuando como un loco. Cuando David se arrepintió y pidió, ¿verdad?, misericordia y confió en Jehová, como vemos aquí en ese Salmo 56, Jehová una vez más, mis hermanos, fue como que le dijera: está bien, David, estás actuando mal, no estás confiando en mí, pero tendré misericordia y te voy a tener que sacar de este peligro aquí en Gad. David más adelante, mis hermanos, a estar lejos de los peligros, de los filisteos, de donde Dios lo sacó, él reconoce que fue Dios el que estuvo en esa situación desesperada con él, que es mejor confiar en el Señor, porque no hay otro refugio, solamente Jehová es el refugio. Y él escribe el Salmo 34. Voy a leer ahora el Salmo 34. Voy a leerle unos pasajes, mis hermanos, y dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Nosotros, mis hermanos, vemos que David llegó a reconocer: sí, solamente en Cristo, sí, fui tonto, hice mal, yo pequé contra el Señor, solamente el único refugio que existe es Él. Pero, mis hermanos, para ya ir terminando, esto fue cuando David ya reconoció, ya fueron años después. Pero aquí Saúl sigue fugitivo. Y ahora David, mis hermanos, no puede estar en Gad. Y ahora va buscando refugio en Adulam y en Mizpa. Leamos el 22 del 1 al 5 para terminar. Y dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Con una fe en descenso de David, el hombre, mis hermanos, más poderoso de decirlo en Israel, pero con una fe en descenso, el hombre es más propenso a pecar. Ahora tenemos David, mis hermanos, buscando refugio en otro lugar. Está buscando ahora refugio en una cueva en Adulam. Pero mis hermanos, tampoco sería un refugio permanente. David tenía que darse cuenta de que solamente hay un refugio. Su único amparo y su única fortaleza solamente se encuentran en Jehová de los ejércitos, como nosotros cantamos ahora, en el Dios de Jacob, Jehová de los ejércitos, en Jehová, el Dios de Jacob. Miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 142, del 3 al 5. Salmo 142, del 3 al 5.
Salmo 142, del 3 al 5, y dice así: Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. David tenía, mis hermanos, en esta terrible angustia, que reconocer esto. David estaba angustiado, afligido, desanimado. Y ahí lo llega a ver su familia para animarlo y se quedan con él. Probablemente, mis hermanos, huyendo también de que ese loco Saúl los mate. Pero también nos dice la Biblia que se unieron a David los siguientes hombres. Verso 2 del capítulo 22. Y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, todos los que se llaman en amargura de espíritu, y fue jefe de ellos. Dios mandó a estos hombres a David. Estos hombres se unieron a David. Estos fueron seguidores de David. Estos son, mis hermanos, el tipo de hombres que vinieron a David. Afligidos, quebrados, insatisfechos. El tipo de personas que vienen a Cristo. Estas son las únicas personas que vienen a Él, mis hermanos. Por lo general nosotros vemos que es así. ¿Por qué? Porque han reconocido su propia aflicción, su deuda, la insolvencia, su gran necesidad. Están conscientes de que están totalmente o que estamos totalmente arruinados, que estamos en una bancarrota espiritual y que solamente Él puede darnos refugio. David dice ahí, no, en el Salmo 140, nadie me ha conocido. Y el Señor con sus brazos abiertos está esperando a aquel que humillado se acerca a Él, reconociendo su bancarrota espiritual. Es lo que pide, pero a la gente no le gusta humillarse. Es lo que pide el Señor. El que a mí viene, yo no le echo fuera, y si viene humillado, yo le recibo. Las simples presiones de estas frustraciones seguían, los llevaban a estos hombres, o nos han llevado, mis hermanos, a nosotros que somos un ejemplo, nos llevaron al refugio que se encuentra en la sangre de Cristo derramada por nosotros. ¿Cierto o no que así es? O venimos, no, pero aquí yo soy muy bueno, Dios. Aquí estoy, yo todo lo que he hecho lo he hecho bien, aquí estoy, sálveme. Nunca, mis hermanos, no. Nosotros no vinimos así. Cuando recordamos cómo Cristo nos salvó, nosotros mismos, mi vida era terrible. Yo no sé cómo el Señor me vio a mí. Eso es lo que nosotros reconocemos. Estos son el tipo de hombres que vienen al Señor y hasta el día de hoy son los que siguen viniendo. Si usted cree que usted es gran, sobrado, grande, super gato, que no necesita del Señor, ¡ay! Alerta. Estos hombres vinieron a David, mis hermanos, en aflicción, con deudas, insatisfechos, pero no permanecieron así. No permanecieron así, porque si usted ve Primera de Crónicas 12:8, ¿qué se hicieron estos hombres? Grandes, valientes, hombres de David, de guerra para pelear. Diestros, decía, con escudo y pavé, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas en las montañas. Cuando lleguemos un momento a los valientes de David, hermanos, vamos a ver que esos son los súbditos del rey. No mariposas, débiles. No, eso no es lo que pide el Señor en la iglesia. Hombres y mujeres firmes y fuertes. Lo que hace Dios con los suyos, mis hermanos, cambia nuestra tristeza en gozo. Nos adiestra para la batalla y está reuniendo a su pueblo para reinar con Él por la eternidad. Sí, vamos a ver hermanos débiles. Yo soy uno de esos. Vamos a ver hermanos débiles, mis hermanos, pero nuestro Dios es fuerte y no podemos seguir permaneciendo. No es que yo soy débil, no. Va a haber momentos donde la palabra del Señor a nosotros nos va a llenar con fuerza. No podemos seguir con eso. No pudiendo permanecer mucho en Adulam, mis hermanos, y menos tener a su familia ahí, a sus padres que ya están viejitos. David se va para Mizpa de Moab, donde adivinen quién era de Moab. Su bisabuela Ruth. Recuerden, ¿verdad? Vos y Ruth tuvieron a Obed. Obed tuvo a Isaí e Isaí tuvo a David. Se va por donde su bisabuela. Así que va ahí para dejar a sus papás a salvo. Él no sabe, yo no sé todavía. Aquí te dejo a mis papás, por favor. Y este es el único que le acepta a la familia. El único que, por decirlo de una manera, le da refugio a David. Ya cuando está David en un refugio aparece Gad. Ya lo vamos a ver. Deja a sus papás ahí. David sabe, mis hermanos, que fue ungido, pero está esperando a ver qué va a hacer Dios con él. Dice, los voy a dejar aquí porque yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. Hay esperanza ahí. ¿Cuándo es que me voy a sentar en el trono? No sé. Pero solo debe confiar, David solo debe confiar, David solo debe esperar, David solo debe obedecer. Y de hecho aquí tenemos un contraste con el Saúl. Porque vean, David trae a sus papás a Moab,
se quedan con él ahí en el lugar fuerte. De hecho, como lo dice, ¿verdad? Que en hebreo es meseda o masada, como le vimos al principio, o refugio. No refugio, básicamente refugio. Pero viene un profeta, viene Gad, donde David ya está tranquilo en ese refugio, probablemente, esperando a ver qué le va a decir Dios. Y Dios es tan bueno y bondadoso que manda su palabra por medio de un profeta genuino que se llama Gad, y le dice a David: no te estés en el lugar fuerte. Se imagina este hombre con tanta angustia, corriendo, huyendo, y ahora llega el Señor y me dice: no te estés en el lugar fuerte, váyase a Judá. O sea, meterme a la boca del lobo. Saúl era un hombre, mis hermanos, que como vimos en el pasado, no obedecía las palabras de los profetas, ¿cierto? David, en cambio, sí lo hace. Este es un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque era un peligro regresar, exponer su vida, está hablando un profeta. Dios en su misericordia le sigue dando palabra. Ay, cuando hay un día, mis hermanos, donde Dios calle y no hable. Ay de ese día. Y las personas van a desear que hablen las piedras y ya no. Pero aquí él espera, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Bueno, manda un profeta. Dios en su misericordia le manda un profeta. Entonces le dice: váyase a Judá. ¿Y qué tiene que hacer David? Depositar su confianza en el Señor en situaciones tan difíciles, o en la situación tan difícil como en la que él se encuentra. Tengo que irme para allá. Ay, God. Bueno, Dios está preparando a su próximo rey de esta manera, mis hermanos. Recuerden, ¿qué decía? ¿Cómo tenía que ser un rey de Israel? Primero que nada, tenía que confiar en Dios. Así de sencillo. Y si Dios nos tiene que hacer confiar a nosotros, ¿sabe qué? No es que nos va a poner confianza al 100% automáticamente, ay, como la deseáramos todos nosotros. No, nos va a poner situaciones en las que de verdad nosotros vamos a tener que ejercitar esa confianza. ¿Sacarla de dónde? De arrodillarse, de orar, de clamar, de depender del Señor. Dios le está enseñando a David que es inútil buscar refugios en otro lado. Él tiene que confiar solo en Jehová de los ejércitos, como lo hizo. David reconocería esto, mis hermanos, allá en 2 Samuel 22. Espero que algún día lleguemos. Dice, por ejemplo, 1 Samuel 22, y habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Aquí ya lo libró por completo y dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esto es lo que nosotros ya deberíamos estar pronunciando como un cántico, porque aquí a nosotros, Cristo bendito, nos libró una vez y para siempre de todos nuestros enemigos. Ya esto debería ser un canto para nosotros, de confianza, de que yo no puedo buscar refugio en otro lado. Yo ya tengo un refugio, es el mejor, no hay como él. Tuvieron que pasarle todas estas cosas a David para que viera que solo Jehová es el único que puede recibirlo, conocerlo, que solamente puede confiar en él, que Jehová es el único que no lo va a abandonar, no lo va a dejar y que lo va a recibir. Él es el único refugio seguro. ¿Por qué es que nos desesperamos? ¿Por qué es que nosotros nos angustiamos y caemos, mis hermanos, en incredulidad? Porque como nos había enseñado Joan a nosotros en Jonás, nos desconectamos del Señor. Nos desconectamos rápido y nos conectamos al mundo. Quiero ahora, mis hermanos, habiendo ya terminado la exposición de los pasajes, finalizar con lo que les pregunté al inicio. ¿Tiene usted un refugio, una fortaleza a donde acudir, una fortaleza segura? El mundo le puede ofrecer fortalezas a usted. De hecho, ustedes pueden ver, esas personas aparecen con una noticia ahí diciendo: ¿sabes por qué ahora las personas y los magnates más grandes del mundo están comenzando a construir refugios? Y entonces usted ve llamativa esa noticia y dice: caramba, ¿por qué? Porque va a aparecer algo terrible en la tierra. Entonces ellos son los magnates más poderosos, están construyendo refugios debajo de la tierra para protegerse de lo que viene. Y comienzan las conspiraciones. Ay, ¿qué será lo que viene? ¡Qué angustia! Mis hermanos, las personas llegan a creer esas cosas y yo no sé, comienzan a hacer cosas que usted ni se imagina. ¿Qué tiene que hacer el creyente contra estas cosas de conspiración? Hacerle caso. Yo tengo un refugio perfecto, poderoso, ese es mi Cristo. ¿Tiene usted esa fortaleza donde usted puede refugiarse en el día malo? David, mis hermanos, es un ejemplo que ha quedado aquí, es una descripción, porque, mis hermanos, ha quedado como un ejemplo para que nosotros lo veamos.
de que desconfiar de Dios es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso. En el 22 vamos a ver qué pasa. Mi pregunta es así: ¿alimenta usted su vida espiritual con la palabra? ¿Es su fe fortalecida por las promesas que hay en la Biblia? Promesas preciosas. Ora usted, mis hermanos, oramos para que Dios nos ayude a seguir caminando en santidad, en su senda, serle fiel. Como habíamos visto, la fidelidad. La fidelidad habla de nuestra fe. Caminamos en santidad huyendo de nuestro malvado corazón y nos vamos y nos escondemos a la roca que es en Cristo Jesús. Hermanos, esto todos lo sabemos. O sea, como creyentes sabemos esto, que Cristo es el único refugio que nosotros tenemos. Y a pesar de que nosotros lo sabemos, muchas veces, ¿sabe qué pasa? Como les dije al inicio, lo olvidamos. Lo pasamos por alto. ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace Dios con nosotros? No nos consume, porque aquí estamos todavía, al igual que David. ¿Qué hizo con David? Le dio pan, le dio pan, le dio un arma, y Dios así también nos da a nosotros lo que necesitamos, a pesar de que nosotros somos unos infieles, de que lo olvidamos, de que desconfiamos de él y lo tratamos como un mentiroso. Imagínense a David cuando le llegó Gad, el profeta, a hablar. Ay, Gad, ahora usted me dice que me vaya para allá, pero por otro lado, Dios me está hablando y Dios dirija su palabra a mí. Eso es bueno. Eso es bueno. Imagínense a David, mis hermanos, en semejante angustia, en tormento, en tristeza, en aflicción, en desesperación. Póngale todo lo que pueda ahí que traiga congoja. Dios le está hablando. No lo ha dejado. Como Dios hoy nos habla a nosotros, mis hermanos, confiemos en Él. Que vengamos a Él. Hay esperanza en el Señor Jesucristo. Solo en Él, solo en el Señor Jesucristo. No hay más. No hay consuelo, no hay refugio en su novia, su esposa, el trabajo, nadie. Solo Cristo. El consuelo usted solo lo va a encontrar en Él. La seguridad solo la va a encontrar en Él. Y aunque surjan, mis hermanos, como dice nuestra confesión, y nos azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca seremos arrancados de nuestra roca, de nuestro refugio, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Es eso mentira? Nuestra confesión, ya voy terminando, en el capítulo 17, párrafo 13, dice así. Capítulo 17, párrafo 13, que habla de esa perseverancia de los santos, pero solo los santos perseveran, porque es el Señor quien los lleva en esa perseverancia. Dice, voy a leerlo todo el 3, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen su Espíritu Santo. Se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón, se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros. Vamos a ver cómo David lastimó y escandalizó. ¿A quiénes? A esos sacerdotes de Nob que ya estaban destinados a destruir. Y se acarrean juicios temporales. Dice, esos santos renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús, la roca. Mediante la fe, la confianza. ¿Solo en quién? En Jesucristo. En nadie más, mi hermano. Ahora, nosotros vamos y clamamos al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, por medio de Dios, nos va a proveer hermanos que nos aconsejen, que nos ayuden. Porque sí, podemos ir al Señor y esperar en el Señor. ¿Y sabe qué hace muchas veces el Señor? Nos manda consejeros. Recíbalos. Aunque, como les he dicho, le jalen el aire, recíbalos. ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta, mi hermano, de que está haciendo mal, si es que está desconfiando del Señor. Examinémonos hoy si hemos desconfiado de Dios. Y arrepintámonos, porque eso es pecado. Desconfiar de Dios, mis hermanos, es tan grosero. Es tan grosero. Es que si no le hemos visto, mis hermanos, ¿qué significa desconfiar de Dios? El puro, el santo, el verdadero, el que no miente. Es decirle, usted es un mentiroso en la cara. Eso es grosero. Por eso hay que arrepentirnos hoy y reconozcamos como David que hemos pecado y que solo Él es el único refugio seguro. Corramos a Él por fe, mis hermanos. Abandonemos toda confianza en ciencia, toda confianza en mi inteligencia, toda confianza en mi trabajo, en mi sueldo, toda confianza en mi corazón, en el mundo, en todo mi conocimiento, etcétera, y escondámonos en Jesucristo. Entre más cerca estemos nosotros de ese refugio, más protegidos vamos a estar. Si nosotros nos salimos, ¿qué pasaba con aquellos que salían del refugio, de la ciudad de refugio? Recibían el daño. Hermanos de Ibra, entreguémonos al Señor enteramente.
Confiemos en sus promesas, son verdaderas. Ustedes las leen en su palabra porque ustedes las leen día a día. El Señor no miente. No se aleje de Él, no se aleje de Él. Alejarse del Señor es una forma de incredulidad. Porque el que se aleja de... Mi hermano, ¿quién es tan tonto de alejarse del supremo Dios, el dueño de toda la tierra, que es el único que puede bendecirlo, protegerlo, guardarlo hasta el día del fin? Es tonto alejarse del Señor. Es tontísimo. Si usted se aleja es porque no lo quiere. Y sí, vamos a llegar arrepentidos a Él. Vamos a renovar ese arrepentimiento solo los santos. Alejarse de nuestro Señor es ir directo a la destrucción, como muchos, mis hermanos, hoy engañados como cristianos se alejan lentamente. A veces es imperceptible, pero se están alejando. Cada carga, mis hermanos, cada duda, cada temor, cada desesperación, ansiedad, tristeza que usted tenga, cada aflicción, porque sí, mis hermanos, van a venir esas cosas como creyente. Venga y refúgiese en el Señor Jesucristo. Masada no es nada. Masada no es nada a la par de que usted llegue en un lugar específico en su casa y se arrodille delante de su Señor. Él va a obrar. No busque ayuda en el mundo. Quizás el Señor en el instante no va a arreglar nada y la situación va a seguir incluso hasta empeorando. Pero en el futuro usted va a poder cantar y decir: mi Cristo me libró de todos mis enemigos. Nunca me abandonó. Jesús es el refugio, es la protección contra el enemigo. Que ese enemigo está gastando sus fuerzas para destruirnos. ¿Han visto este mundo malo, mis hermanos? Estamos rodeados de un mundo terrible, insensible, duro, frío, sin escrúpulos, asesino, cruel, burlista. ¿Y esto qué hace? Nos agobia, ¿cierto o no? No vemos las noticias, ¿cómo están? Nos desespera. Pronto lo que vemos allá en aquel país, pronto ya sentimos que está cerca. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde va a huir el creyente? Y qué vergüenza cuando un creyente corre al mundo. Se va a ver humillado, mis hermanos. Saber como qué vergüenza David haciendo lo que hacía. Este es el que mató a Goliat. Miren lo que está haciendo. Estos son los cristianos que confían en Cristo. ¿Dónde está su refugio? Como cuando le preguntaban a David. Vamos a correr a Cristo, nuestro poderoso Salvador, nuestro protector, nuestro libertador. Este refugio no es como Masada. Este refugio nos cuida el alma y también, mis hermanos, nos cuida el cuerpo perfectamente. Gloria sea a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y amigo que nos visita, usted está fuera o dentro de ese refugio. Pongo el ejemplo como el día de Noé o el Salmo 91. Si usted ve el Salmo 91, dice que él está cubierto con sus alas y alrededor que está pasando muerte, destrucción, quebranto. Pero el creyente está protegido por el Señor. ¿Qué pasaba con el arca de Noé, mis hermanos? ¿Qué había afuera? Muerte. Solo había destrucción afuera. La puerta hoy está abierta. Venga hoy al Señor Jesucristo. Venga arrepentido, venga humillado, venga confiando solo en Cristo. No confíe en nada de usted. Reconozca y reconozcamos la ruina espiritual en la que estamos. Su deuda impagable, reconózcala, amigo que no conoce al Señor Jesucristo. Que por sus métodos usted no va a escapar del enemigo, que hoy le endulzan los oídos, pero que a la postre le va a pagar con una muerte cruel. Una muerte eterna, que es la peor. Venga hoy al único refugio seguro que es el Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, le damos gracias por la gran bendición de poder bendecirnos hoy con su palabra. Le suplico, Señor bendito, que esto que nosotros hemos escuchado hoy, este ejemplo que nos ha dejado, que la desconfianza es sumamente peligrosa, Señor bendito, perdónenos por nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos desconfiado de usted? Perdónenos, Dios, porque le hemos dicho mentiroso en su cara. Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, venid y gustad. Qué bueno que es Dios. Y nosotros hemos dicho, no, usted no es bueno. Perdónenos, Señor, por esto y ayúdenos a fortalecer nuestra fe. Ayúdenos, Señor, por su Espíritu Santo bendito a fortalecer nuestro andar. Perdónenos por nuestros pecados. Ayude a cada uno de los que están aquí. Salve hoy para su gloria y consuele y fortalezca, Señor, para que cada uno de los miembros de esta iglesia seamos reconocidos. Porque, mi Dios, por eso somos fuertes, porque confiamos en usted, aún en las duras. Gracias, Padre bendito, por toda la bendición que nos dio por medio de su palabra. Amén.